Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14. Juan 14. Y empezando el primer versículo de Juan 14, dice el Señor Jesucristo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En este momento, el Señor Jesucristo empieza a hablar de una promesa en específico, brothers. Pero antes de hablar de esa promesa, nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Y es que la verdad, si usted es una persona que se la está pasando emocionalmente mal, y el Señor Jesucristo dice: no se turbe tu corazón. ¿Crees en Dios? Cree también en mí. La única manera de evitar el desequilibrio emocional es verdaderamente confiar en Jesucristo. Es la única manera de evitar traer los nervios de punta. Creer y depender en Jesucristo. Cuando usted y yo no hacemos eso, cuando usted y yo no confiamos en Jesucristo, no dependemos de Él, no creemos que nuestra vida está en sus manos, no creemos y por lo tanto consideramos que nuestra vida es un caos, está descarriada, entonces empezamos a tener miedo, a desconfiar, a preocuparnos, a tener estrés y preocupación, nerviosismo que nos lleva a una desestabilidad emocional. De repente estamos bien, de repente no lo estamos. ¿Por qué? Porque a veces nos acordamos que nuestra vida no está como quisiéramos que está y de repente por alguna otra razón se nos olvida por un ratito. Pero cuando usted confía en Jesucristo, usted se da cuenta: mi vida no está al desborde, no está a la deriva. Mi vida no es como una patineta en una loma de bajada sin frenos. No, mi vida tiene dirección porque está en las manos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De tal manera que Jesucristo dice: no se turbe tu corazón, no tengas preocupación. Y luego avanza el Señor Jesucristo y dice el propósito final. Que lo ha mencionado un montón de veces. Muchas veces Jesucristo anunció su partida, y muchas veces Jesucristo mencionó nuestra meta, donde íbamos a llegar. Y dice Jesucristo en el versículo 2: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y es lo de Juan 6:33, usted recordará: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es la clave. Y aquí dice Jesucristo: bueno, no se turbe tu corazón. En la casa de mi Padre. ¿Quieres hallar descanso? ¿Quieres hallar tranquilidad? Despega, no nomás pon tu mirada en mí, pero despégala de este mundo, de esta avaricia, de este materialismo, de esta carrera sin fin, de estas ganas de ser reconocido y de que te den likes y que la gente te admire y te aprecie. Mejor pon tus ojos en la casa de mi Padre. Es importante entender, porque de otra manera aquí estamos compitiendo y compitiendo y compitiendo. ¿Contra quién? Pues contra nosotros mismos. Contra nosotros mismos. Hay personas que se fijan
en los demás dicen, uy, este trae mejor carro, necesito mejor carro. Uy, este tiene mejor casa, necesito mejor casa. Uy, este fue a este lugar bonito, necesito ir a este. Y están compitiendo, pero en realidad no están compitiendo con la gente, es contra ellos mismos, porque no hayan la paz y la tranquilidad interior. No hayan en ellos satisfacción, no hayan placer alguno. Y la única manera de verdaderamente hallarlo es poner los ojos en Jesucristo, es poner los ojos en el cielo, en la eternidad. Pero dice Jesucristo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Este es un pedazote de información que nos acaba de dar Jesucristo. Enorme. Tiene un valor grandísimo. El día de hoy lo hemos escuchado nosotros varias veces. Hoy, en este siglo, en este año, en este país. Que a lo mejor no apreciamos tanto lo que quiere decir, pero en el momento que el Señor Jesucristo lo dijo, fue una revelación tremenda, asombrosa. La gente dijo, ¿Qué? Y Jesucristo dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. No está hablando de esta tierra, no está hablando de este momento, de esta vida. Ahora, el día de hoy, cuando nosotros escuchamos en la casa de mi Padre, sobre todo aquellos estafadores religiosos, empiezan a maquinarse una casa con habitaciones y que tú vas a tener mejor carro y tú vas a tener mejor habitación y mejor recámara y a ti te va a tocar una televisión de 85 pulgadas y empiezan a meter todo este materialismo y avaricia que tienen aquí. Allá en el cielo, porque escuchan en la casa de mi Padre. No entienden que está hablando con antropomorfismo, es una manera de comunicarse de Dios para que nosotros entendamos la verdad. El lugar donde vas a habitar, donde vas a morar eternamente, no es aquí, no es en esta tierra, es en otro lugar. Es lo que está diciendo Dios. Y la gente se van a los extremos de empezar tú no eres tan fiel, vas a traer patineta, yo soy bien fiel, voy a traer carrazo, Lamborghini. Porque tristemente no entienden lo que Jesucristo está diciendo. Pero aún así, aunque Dios habla en términos humanos, en términos entendibles, de una manera que nosotros podamos comprender que vamos a morar, a habitar por la eternidad en ese lugar donde ya no va a haber llanto, tristeza, dolor, ya no van a haber biles que pagar, no va a haber enfermedad, no va a haber amargura, va a ser felicidad, donde va a haber gente que nos ama y que amamos. La palabra de Dios todavía nos lo deja más explícito, cómo es esa casa de su Padre, Jesucristo, de nuestro Padre. Si usted va rapidito, es más, no se lo voy a leer todo porque está muy largo, pero en Apocalipsis capítulo 21 habla un poco más de la casa del Padre. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 10, dice la palabra de Dios, la revelación del Señor Jesucristo al apóstol Juan, el mismo que estamos hablando hoy. Le dice ahí en Apocalipsis 21:10, me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén. Y me voy a brincar nomás para dejarle saber, dice, era semejante al de una piedra preciosísima. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La ciudad se halla establecida en cuadro. Su longitud es igual a su anchura. Y él midió la ciudad con la caña. 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Nos empieza a describir aquí en el 21. Yo me brinqué muchos versículos. Nada más para que vea la casa del Padre que está hablando, ¿no? Un lugar genuino. Un lugar verdadero, palpable, que nos está prometiendo. Y nos da la medida de esa ciudad donde vamos a vivir por siempre. Aproximadamente 1,500 millas cuadradas. Es un cubo, dice. Tanto es de aquí para allá y mide lo mismo aquí para allá y lo mismo de aquí para allá. Y nos da características especiales en Apocalipsis 21 de este lugar que prometió Jesucristo, donde vamos a morar por siempre. Y Jesucristo dice, si así no fuera yo les hubiera dicho, porque Él es la máxima revelación. Con Jesucristo se termina, se cierra el canon, nos reveló todo lo que nos iba a revelar Dios de sí mismo.
¿Cómo no vas a saber Jesucristo? ¿Cómo es la ciudad santa? ¿Cómo no vas a saber cómo es el cielo? ¿Cómo no vas a saber cómo es la casa del Padre? Si de allá viene, si Él descendió del cielo, si Él mismo es Dios. Y dice Jesucristo, seguimos en Juan 14, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y revelación especial, súper sabrosa, bro. Dice, voy a preparar lugar para ustedes. Versículo 3, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Asombroso. Jesucristo nos revela nuestra morada eterna, donde vamos a vivir por siempre. Y al hacer eso, pues le quita el énfasis a esta vida. El énfasis no está en estos 40, 60, 80, incluso 100 años que vivo aquí en la tierra. El énfasis está en otro lado. Aquí es el lobby, es la entrada. Porque en realidad su vida aquí en la tierra ya está determinada. Los años que va a vivir aquí en la tierra ya están determinados. No hay nada que pueda usted hacer para alargar sus años aquí en la tierra. No hay nada que pueda usted hacer para acortar sus años aquí en la tierra. Ya están escritos los años que va a vivir aquí en la tierra. Por ejemplo, en Salmo 39, versículo 4 en adelante, dice el salmista, hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Salmo 39, 4 en adelante. Sepa yo cuán frágil soy. El 5 dice, he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo lo que el hombre vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. En vano, ¿por qué? Pues porque por más que te esfuerces, vivirás solo la medida de los días que se te dio. Por más que te esfuerces, no vas a poder alargarle a tu vida un segundo. Vas a vivir los días que... Job lo puso así en Job capítulo 14, versículos 5 al 7. Ciertamente sus días están determinados. Está hablando del hombre. Sus días están determinados y el número de sus meses está cerca de ti. Le pusiste límites de los cuales no pasará. Está hablando del hombre y de Dios. Los límites que tiene el hombre, los días que están determinados, no los pasará. Por eso Jesucristo le hace el énfasis a la casa de nuestro Padre. Allá es donde la cosa se va a poner buena y sabrosa. Hay un hombre que el Señor Jesucristo contó la parábola, que en Lucas capítulo 12, este hombre se llenó de riquezas y de afán por esta vida, y le dice, esta noche vienen por tu alma. O sea, por más de que te esforzaste por alargar y tener un retiro sabroso y poder disfrutar de todo lo que te afanaste, no pudiste alargar ni un instante tu vida. Esta noche, dice Jesucristo, vienen por tu alma. Porque está escrito, dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, está escrito que mueras. Dice, está escrito que el hombre muera una sola vez. Ya está escrito. No nomás está escrito que vivas, está escrito que mueras. La palabra de Dios lo dice y lo repite y lo repite y lo repite. Es por eso que cuando vamos a Efesios, allá en el capítulo 5, versículo 16, nos dice, aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. O sea, no creas que vas a vivir por siempre aquí en la tierra. Tienes tus días contados. Cada día haz lo que cuente. Es importante. Por eso Jesucristo habla del lugar donde vamos a pasarnos la eternidad. Por eso Jesucristo le hace énfasis a eso. Por eso toda la Biblia le hace énfasis a ese lugar. No donde se va a pasar usted 80 años, sino donde se va a pasar 1000, 2000, 5000,
la eternidad. Ahí es donde se enfoca la vida. Ahí meritito. Es importante entender eso, entonces, hermanos. Así que si hoy, en este instante, en este momento, usted muere, ¿a dónde va? Ahí sería la pregunta, ¿no? Intentando agarrarnos en Juan 14. Jesucristo dijo, voy a prepararles un lugar. Si en este momento usted fallece, ¿a dónde va? Y hay diferentes religiones e incluso sectas que responden a esa pregunta diferente. Los ateos responden a esa pregunta diferente. El gnosticismo, los gnósticos responden a esa pregunta diferente. Pero ¿cuál sería la respuesta de Dios? ¿Cuál es la respuesta que Dios nos da en la palabra de Dios? Si mueres hoy, en este instante, ¿a dónde vas? Bueno, el cuerpo, su cuerpo va al polvo. Polvo eres, polvo serás. Y su alma. Hay personas que por su agenda universalista que tienen, dicen que en el momento que muere el cuerpo, el alma deja de existir. Eso es lo que afirman. Tu cuerpo muere, el alma no puede existir sin su cuerpo, dicen. Y esa es la respuesta que le van a dar estas sectas. No pueden existir. Así que afirman, el alma no puede existir sin el cuerpo. Esa es su base, ese es su fundamento. No hay cuerpo, no hay alma. Lo que hace un humano, dicen, son los dos juntos. Y si no están los dos, no existe el ser humano. Bueno, los saduceos, una de las sectas en el tiempo de Jesucristo, eso mismo. Los saduceos eso mismo creían, brother. Eso mismo creían los saduceos, que desaparecía uno, dejaba de existir, no había resurrección, no había más allá. Entonces Jesucristo, cuando lo intentaron probar, Jesucristo les contesta bien bonito. Y les dice Jesucristo en Marcos capítulo 12, versículo 17, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que vosotros erráis, les dice. ¿Por qué está diciendo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos? Porque ellos creían que Abraham, Isaac, Jacob eran los padres de su religión y el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob era el Dios de ellos y era el mismo. Y dice Jesucristo, pues Dios no es Dios de muertos. Si Abraham, Isaac y Jacob ya dejaron de existir, entonces ya la regamos. Pero no, Abraham, Isaac, Jacob, sus cuerpos estaban muertos, pero sus almas estaban en otro lado, estaban en alguna parte. Y no nomás ellos, si usted recordará, Moisés, Elías, los que estaban debajo del altar ahí en Apocalipsis capítulo 6, los 144,000, los 12 ancianos, todos estos son humanos que habían muerto y estaban vivitos y coleando. Gracias. Vivitos y coleando en algún lado. No nomás Abraham, Isaac y Jacob, sino un montón de gente que menciona la palabra de Dios, que no tenían ya su cuerpo, pero sus almas andaban dando lata por ahí todavía. Y no le estoy hablando del espiritismo que existe hoy, ¿no? Por eso Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 8 dice, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, dice Pablo, quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Bueno, si uno al separarse el alma y el cuerpo deja de existir, ¿por qué Pablo está diciendo eso? Pues porque no es cierto. El cuerpo va al polvo y el alma va a otro lado, va a otro lugar. Ahora hay algunos otros brothers que dicen que el alma, cuando uno muere, el alma duerme. El alma duerme y lo hacen porque hay una gran cantidad de versículos bíblicos que dice que cuando una persona murió, en lugar de decir murió, dice y durmió, y durmió, y durmió, y durmió. Hay dos cosas que debemos de entender con respecto a eso. Muy importante, ¿por qué la palabra de Dios usa tanto la frase de dormir? Dos cosas muy importantes. La primera es la revelación progresiva. La revelación progresiva. ¿Qué quiere decir revelación progresiva? Quiere decir que usted sabe más de Dios de lo que supo Abraham, de lo que supo Moisés,
de lo que supo Elías, de lo que supo Samuel, de lo que supieron muchas otras personas. De hecho, usted sabe más de Dios de lo que supo cualquier persona del Antiguo Testamento. Sabe más, si lee la Biblia, pues, ¿no? Si lee la Biblia, déjame aclaro eso. Sabe más de Dios, porque Dios se fue revelando a la humanidad de una manera progresiva. Cada vez más, cada vez más, cada vez más. Los primeros creyeron, las primeras personas creyeron que Dios era Dios santo y no más, pero no entendieron el amor y la misericordia de Dios al nivel que nosotros lo entendemos. Con Jesucristo se cumple la máxima revelación, brothers. Otra vez le digo, mientras más corría la línea del tiempo del ser humano, más conocíamos de Dios. Incluso hoy, si usted le ha puesto, no sé, algunos de ustedes ya tienen tiempo viniendo aquí a la iglesia y otros son nuevos. Pero si usted ha estado en esta iglesia y le ha puesto atención a los mensajes, si se le ha pegado algo de los mensajes que aquí se dan, usted debe saber más que cuando llegó. Si usted ha puesto atención a lo que la Biblia nos dice, debería de saber más hoy de que cuando llegó. Hace, yo no sé, hará un año, tal vez más, una persona que estábamos dándole una consejería y nos hizo unas preguntas teológicas y la verdad, sentimientos encontrados, porque esta pareja dijo, tengo 10 años, pasé 10 años yendo a esta iglesia. Dijo, y en 2 meses que tengo yendo a la iglesia hermosa, aprendí más que en 10 años que pasé yendo a esta otra iglesia. Bueno, digo, son sentimientos medio encontrados, porque qué tristeza que haya iglesias que no estén predicando la palabra, todo superficial. A los pastores les dicen, hoy le toca predicar, y nomás lo que se les viene a la mente, eso hablan. O sea, siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo, algo muy superficial, algo muy ligerito, algo muy por encima. Las mismas palabras, pero acomodadas diferentes. Y no se llenan de pasión, de entrega. No anhelan conocer más de la palabra de Dios. No escudriñan las escrituras. No se llenan del Espíritu Santo para que les dé la revelación. Para que la gente pueda alimentarse y crecer con la carnita que nos está dando la palabra de Dios. Porque siempre están dándole leche y dulcecitos a los miembros de la iglesia y por lo tal nunca crecen ni se fortalecen. Y por eso es una tragedia. Y por otro lado, pues qué chido que cuando menos nosotros sí estamos haciendo lo que se supone que tenemos que hacer. Como sea, si usted ya tiene tiempo viniendo a la iglesia, debería de saber más que cuando llegó. Y si no, y si sabe lo mismo que cuando llegó, entonces ya debería estar aquí arriba predicando. Ya es un maestro usted, ya es un erudito de la palabra de Dios. Yo a 2, 3 les he dicho, cada vez que preparo un mensaje, aprendo más antes de poder compartir algo. Y aún hoy estoy compartiendo Juan. Algunos de los que estuvieron con nosotros cuando pastoreamos en la otra iglesia saben que habíamos predicado Juan. ¿Verdad que sí? O sea, ya Juan lo habíamos predicado 2 veces anteriormente. Esta es mi 3.ª vez que predico Juan. Y cada vez que estudio aprendo algo nuevo. Cada vez que estudio Juan aprendo algo nuevo. Entonces, Jesucristo es la máxima revelación. Por eso dijo, si así no fuera, yo les hubiera dicho, porque Él es. Los apóstoles escribieron lo que Jesucristo les reveló. Eso es lo que hicieron los apóstoles. Los apóstoles escribieron lo que el Espíritu Santo les reveló gracias a la intercesión, al intermediario que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque eso es todo. Después de ahí ya no hay más revelación. Después de ahí ya no. Lea Efesios capítulo 6. Y si no le echa ganas se va a asustar con Efesios capítulo. No, Hebreos, ya me hice bolas, después le digo cuál. Hebreos capítulo 6. Bueno, entonces, ¿qué onda? El alma está dormida o el cuerpo está dormido. Porque si ustedes recordaran, por ejemplo, en Juan capítulo 11, versículo 11, dijo Jesucristo, nuestro amigo Lázaro duerme,
mas voy para despertarle, dijo Jesucristo cuando falleció Lázaro. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es importante entender que se refiere al alma, se refiere al cuerpo, no al alma. El que está durmiendo es el cuerpo, aparte la apariencia del cuerpo, cuando uno está muerto, parece dormido. Pero para eso es que escudriña la palabra de Dios. Allá en Marcos capítulo 5, versículo 35 al 42, dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Es Jesucristo les dijo, no se esponjen. La niña está únicamente dormida. Ahí la diferencia de la fe, ¿no? Si usted verdaderamente cree en el Señor Jesucristo, si verdaderamente depende en Él, cuando usted pierde a un ser amado, usted sabe que no lo perdió. Usted sabe que esa persona únicamente está durmiendo. Fue una separación temporal. Cuando usted cuando usted no sabe si la otra persona va al cielo o a otro lado, entonces usted llora y llora amargamente. Cuando usted no está seguro si va a volver a ver a esa persona que está en el ataúd, que está entrando en la tumba, aquella persona que ya dejó de estar con nosotros, en ese momento, ¿se apagó o qué? Bueno, aquí, take it easy porque... No me dice, me ordena con la mirada. Ahora que, ok, entonces, cuando las personas fallecen sin el Señor Jesucristo, lógicamente que uno va a llorar hasta despedazarse, porque no hay esperanza de volverlos a ver, porque no hay futuro, porque no, ¿quién más? Lo que tuvimos con ellos fue lo que tuvimos y después de ahí verdaderamente los perdimos. Es lo mismo que usted. Si usted alguna vez quiere que sus hijos sufran cuando usted se vaya, que su esposa, su esposo sufra cuando usted se vaya, usted rechaza al Señor Jesucristo y muera sin esperanza en su corazón. Ellos van a estar muy destrozados en su tumba. Pero si ellos mueren sabiendo que usted aceptó la vida eterna, el regalo de la salvación, que usted aceptó el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por usted, que usted lo aceptó a Él como su Señor, su jefe, su Salvador, su Señor, Él manda más. Entonces ellos van a estar tristes porque no lo van a ver, pero no van a estar destrozados. No van a estar destrozados. Y de hecho van a estar pensando, si quiero volverlo a ver, necesito ir al mismo lugar donde Él fue. Así que cuando alguien se va a dormir, pues esperamos verlo después. Se le llama un eufemismo. Eufemismo, gracias. Sí, habla, brother. Eufemismo, porque de ahí se saca ese asunto. Cuando alguien se va a dormir, esperamos volverlo a ver. Y es lo mismo cuando alguien muere con Dios en su corazón, esperamos volverlo a ver. Esperamos volverlo a ver. Es de donde viene la expresión, pues, porque usted tiene la expectativa de volverse a levantar. Usted tiene la expectativa de volver a ver a sus seres amados. O sea, usted no está viéndolo como el final, porque la muerte no es absoluta, porque la muerte no es el fin de su existencia, sino es un tiempo temporal. Mire, vamos a explicarlo todavía un poco más. Allá en la cruz, cuando Jesucristo estaba crucificado, había un hombre a su lado, al cual Jesucristo le dijo allá en Lucas capítulo 23, versículo 43, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo le dijo, te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso fue lo que Jesucristo le dijo.
El hombre iba a morir, Jesucristo iba a morir, ambos murieron. Ambos murieron. Pero le dijo Jesucristo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que sí, el cuerpo se quedó colgado en la cruz por un rato y después lo sepultaron, pero el alma no dejó de existir. Allá en Salmo capítulo 16, versículo 10, hablando del Señor Jesucristo, dice, porque no dejarás mi alma en el Seol. Es a donde fue Jesucristo, al Seol, no dejarás mi alma en el Seol. Lucas 16 le llama el seno de Abraham. Y no es una parábola, en ninguna parte de Lucas 16 nos menciona que esa historia de Abraham es una parábola. Y no nomás eso, Jesucristo nunca usa fantasía para revelar una verdad. Así que Lucas 16 está hablando de verdad. Jesucristo jamás va a usar a duendes y a Santa Claus para contar o para platicar de una verdad eterna. Si no es verdad. Entonces Jesucristo se va al Seol, Lucas le llama al paraíso, Lucas 23 le llama al paraíso, Lucas 16 le llama el seno de Abraham. En 1 de Pedro capítulo 3 versículo 19 nos dice que Jesucristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Estamos viendo dónde fue Jesucristo cuando murió. Cuando murió y se llevó al otro pobre que estaba ahí con él o a ese otro rico que estaba con él. Porque le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Se lo llevó. Y luego dice la palabra de Dios que Jesucristo venció, triunfó, salió exitoso. Y en Efesios capítulo 4, 8 y 9 nos dice que subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es Jesucristo, dijo, estando allá, subió y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, dice el versículo 9, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Nos está hablando dónde estuvo Jesucristo y luego qué pasó después, que ascendió llevando cautiva la cautividad. Lucas capítulo 4, versículo 18, el mismo Jesucristo, y en Isaías nos había dicho que había venido Jesucristo a pregonar libertad a los cautivos. Y eso es lo que hizo cuando después de haber muerto en la cruz. 1 Pedro 3, 19 al 20 dice que Jesucristo también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y en ese momento, en ese instante de éxito, en ese momento que Jesucristo vence la muerte, que paga por nuestros pecados en la cruz, en ese momento que va y libera a todos los que están ahí abajo encerrados, que habían creído en Él, que habían muerto con fe en Dios, en ese momento que deja más encerrados a los que ya estaban encerrados por su rebeldía, en ese instante resucita. Y luego dice la palabra en Mateo 27, 52, cuando todo esto está sucediendo, cuando Jesucristo está haciendo todas estas cosas, dice, se abrieron los sepulcros, Mateo 27, 52, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. No, es una cosa tremenda, imagínese usted, imagíneselo nomás. Hoy es el día que crucifican al Señor Jesucristo y hace 2 meses su tío Jacinto falleció, un hombre de la fe. Y de repente se le aparece en la casa. Así como, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Pues gracias al trabajo que hizo Jesucristo, se volvieron a unir las almas con los cuerpos. Que eso es lo que significa muerte, separación, y lo contrario es la resurrección, la unión del alma con el cuerpo. 1 Corintios capítulo 15 nos habla mucho al respecto. Pero, ¿qué le daría a usted miedo? ¿Lo agarraría a garrotazos a Jacinto? ¿O se pondría a adorar a Dios, a su Señor y Salvador? Exclamaría victoria porque sabe que algo sucedió. Ese momento que el Señor Jesucristo murió, se puso muy oscuro, ¿cómo se dice? Eso, toda la tierra. Y tembló, dice la palabra de Dios, tembló. Y los muertos se levantaron. Oye, ninguna película de Hollywood ha podido recrear eso. Ninguna. Pero dice la palabra de Dios muy claro. Fue hasta lo más profundo de la tierra a liberar a aquellos que estaban cautivos. ¿Por qué? Porque el alma no había dejado de existir. El cuerpo era el que estaba dormido, mientras el alma estaba en otro lado. Entonces en la resurrección
se une el alma con el cuerpo. Pero volviendo al día de hoy. El día de hoy, el cuerpo va al polvo en ese instante, y el alma, ¿a dónde va? Todavía va al Hades, al Seol. Al Hades si se porta así, al Seol si se porta bien, o al paraíso, o al seno de Abraham. ¿A dónde va el día de hoy en este momento? Porque Pablo dijo en 2 Corintios 5:8 otra vez, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En este momento, según la palabra de Dios, según 2 Corintios 5:8, si usted muere con Jesucristo en su corazón, en ese instante está presente con el Señor. En ese instante. Filipenses capítulo 1:23, Pablo también dice que tiene un deseo de partir y estar con Cristo, lo cual, dice Pablo, es muchísimo mejor. Dice, tengo deseos de partir y estar con Cristo. No dice, tengo deseos de partir y quedarme dormido unos 2,500, 3,000 años hasta que venga, se abra el primer sello, y entonces después que se abra el segundo, y luego el tercero, y luego la trompeta, y luego las copas, y luego... No, dice Pablo, en este momento partir y estar con Jesucristo, no caer en una coma eterna. Cuando un creyente muere, brothers, sí entra en descanso. Sí entra descanso, pero descanso del trabajo, descanso de la labor, de la preocupación. Como Jesucristo dijo, no se turben. Ahí en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13 dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. De aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos. ¿Se fija? Los que mueren en el Señor descansarán de sus trabajos. Ya se acaba el estrés y la preocupación. Ahora hay otras personas, sectas que afirman que en este momento ya estamos viviendo, ya estamos en el reino de Dios. Ya estamos, ya, ahorita es el reino de Dios aquí, dicen. Ya se cumplió todo el Apocalipsis. Ya estamos en el reino de Dios. Bueno, ¿cómo vamos a ir a la casa del Padre si ya estamos en ella? Porque Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré. Es lo que dijo Jesucristo, los tomaré para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces sería ilógico decir que esta es la casa de nuestro Padre si Jesucristo nos va a llevar a otro lado. De hecho, no puede ser la casa el reino de Dios en este momento, no puede ser la casa del Padre de este mundo en este momento, porque si una cosa deja clara Dios en su palabra, es que este mundo, todo lo que existe, no sé, aparte de las personas, ¿qué es lo más hermoso que usted considera de este mundo? Si las montañas, los ríos, las flores, los amaneceres, las nubes, la lluvia, la nieve, ¿qué es lo que considera más hermoso de este mundo? Los animalitos, los pajaritos, los gusanitos, los pescaditos, ¿qué es o los pececitos más correctamente hablando? ¿Qué es lo maravilloso? Bueno, según la palabra de Dios, dice que este mundo todo va a dejar de existir. ¿Cómo va a ser el reino de Dios? ¿Cómo va a ser la casa del Padre si va a dejar de existir? La Biblia nos dice en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 12, la venida del día de Dios, en la venida del día de Dios, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. Ya ve que hablan mucho que el calentamiento global y que el cambio del clima y que cada vez está más caliente. La Biblia ya lo había dicho. Cada vez las cosas se van a poner más calientes. A tal grado dice que los elementos se van a fundir. O sea, el que usted deje de usar spray para el cabello o que deje de usar su auto y que agarre un auto electrónico, no va a ayudar no va a evitar que este mundo se sobrecaliente. Ya está escrito también el tiempo final de este mundo. No hay nada que podamos hacer para acortar la vida de este planeta. No hay nada que podamos hacer para alargar la vida de este planeta. Ya está escrito. Yo les hablaba, yo vi un programa hace algunos años
de los científicos, cómo se imaginan con sus teorías sobre el final de este mundo. Pero lo que me impactó después de que pusieron como 12 diferentes hipótesis y teorías, es de que todos los finales, ya sea que un cometa llega y hace añicos la Tierra, o que el Sol se convierte en supernova y acaba con la Tierra, o que el núcleo de la Tierra se sobrecalienta y gira además. Todos los finales terminan con que este mundo es quemado. Todos los finales terminan que este mundo es derretido, consumido por fuego. Es asombroso porque la palabra de Dios ya lo había dicho. Por eso otra vez volvemos, Jesucristo dijo, hay que ponerle énfasis allá arriba, mis chavos. No se enfoquen tanto aquí. Sí, disfruten su vida, vivan su vida, disfruten su familia. Trabajen, no sean flojos. O sea, el que no trabaje, que no coma. Pero no puede ser su prioridad este mundo. No puede ser su number one este mundo. Es otro lugar, es la casa de mi Padre el que tiene que ser el number one. Daniel profetizó al respecto siglos y siglos antes de que viniera Jesucristo, miles de años el día de hoy. Y en el versículo 1 del capítulo 12 de Daniel dijo, en aquel tiempo, dice, en los tiempos finales, dice, el versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Por qué? Al fin, acabé la introducción del mensaje. ¿Por qué? Bueno, pues ya que hablamos dónde vamos a vivir eternamente, es lógico explicar por qué. Vamos a vivir en algún lugar eternamente porque nuestra alma es eterna. Ahí en Eclesiastés dice que Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Dios es infinito, es el único que no tiene principio ni tiene final. Nosotros tenemos un principio, Dios nos creó. Pero de aquí en adelante, la palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan. ¿A quién? Exactamente, esa es la vida eterna. Pero su alma es eterna. No, o sea, el rollo no es que si usted es hijo de Dios es eterno y si usted es un desobediente no es eterno. Usted es eterno. Sea un hijo de Satanás o sea un hijo de Dios, es eterno. El asunto es dónde va a pasar su eternidad. Y aquí en Daniel dice que todos van a resucitar. Acuérdese, la resurrección es la unión del alma con el cuerpo. Y dice, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice perpetua. A través del universalismo quiere rechazar esa idea. Dice, no. Dios es amor, no puede, lo ha hecho siempre. Dios no puede tener rebeldía acerca de Él mismo. Si no, no fuera santo. Nos da la oportunidad. Y esa es la promesa de la cual está hablando Jesucristo. Ya que tu alma es eterna, necesita un lugar donde va a vivir por siempre. Ya que tu alma no desaparece, ya que tu alma no deja de existir, ya que tu alma no cae en un limbo, ya que tu alma no queda dormida o no cae en una coma eterna, ya que tu alma siempre está consciente, necesita un lugar donde va a estar siempre. En este momento está en ese envase, en ese cuerpo, en este mundo, en esta dimensión, pero va a llegar un momento donde va a estar en otro lado, porque ese envase, ese cuerpo que tienes, va a volver a ser polvo. Y tú necesitas ir a otro lado. Y dice Jesucristo, yo voy a la casa de mi Padre, voy a preparar un lugar para ustedes. Hay muchas moradas, hay lugar para todos, hay espacio para todos. Voy a prepararles un lugar pues para ustedes. Pero dice de Daniel, bueno, algunos van a ese lugar eterno que Jesucristo preparó. Y esa es la promesa de Jesucristo, por eso dijo Jesucristo, vendré otra vez, os tomaré para mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Antes de eso dijo, ¿creéis en mi Padre? Creed también en mí. Que eso es
Esa es la llave para la vida eterna. Esa es la llave para entrar a la casa del Padre. Esa es la llave, es la clave, es la entrada. La fe en Jesucristo. La fe en nuestro Señor y Salvador. De eso se trata. O sea, la eternidad ya la tiene, ya la tiene. Si usted quiere vivir por siempre, ya lo logró. ¿Se acuerdan que les dije cuál es mi logo cada vez que me gradúo? Les pongo, I plan to live forever. So far, so good. Planeo vivir por siempre, hasta ahorita las cosas me van funcionando bien. ¿Sabe que eventualmente voy a vivir por siempre? Usted también. Yo no sé si todos aquí han verdaderamente aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, o simplemente han aceptado una religión, se han acercado a un lugar que les da algo. Pero si usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya tiene la eternidad. Si usted se ha acercado a una religión o un credo a ver qué le saca de beneficio aquí en la tierra, también ya tiene la eternidad. El lugar es lo que hace la diferencia, ¿no? Tomás le dijo a Jesucristo, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Eran discípulos, bro. Usted sabe cómo son los discípulos. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hace como unos 5 años un líder de alabanza de otra iglesia, no pito nada, brother. Hace como 5 años un líder de alabanza de otra iglesia, tal vez más, líder de alabanza, me preguntó, o algún comentario así me hizo de que si yo también creía que la única manera de llegar al cielo, de tener la vida eterna, no la eternidad, y hablamos que la eternidad todos la tienen, sino de tener la vida eterna, era a través de Jesucristo. Le dije, pues sí, eso es lo que dice la Biblia, nos lo enseña siempre. El único camino al Padre es Jesucristo. La salvación es Jesucristo. El caso es que el líder de alabanza de una iglesia muy cerca de aquí, no sé dónde porque nunca he ido, pero sé que está por aquí. Y él me dijo, yo no creo que Jesucristo sea la única llegada a la vida eterna. Deben de haber otros medios, dijo. Deben de haber otros medios. Dijo, ¿qué tal aquellos que viven en ese país que nunca se les predicó? ¿Qué tal aquellos? ¿Qué tal aquellos? Y los que vieron antes. Le dije, lo que la Biblia enseña, que Él es el único camino. No hay otro camino. Él es el camino. Y eso es lo que vamos a hablar la semana que viene, brothers. Pero si usted es creyente y fallece en este momento, tenga seguridad de que es salvo. Si usted cree en el Señor Jesucristo, Romanos 10, 9 y 10, se lo deja otra vez bien clarote. En ese momento usted tenga tranquilidad de que usted va al cielo, no por sus obras, sino por lo que Él hizo por usted. Por lo que Él está haciendo por usted, por lo que Él le prometió. Él lo que cumple, lo promete. El que comenzó la obra en usted, dice, también la perfeccionará. Y tiene un día, tiene una hora, tiene un momento que va a ir, que va a partir. Está escrito, dice Hebreos 9:27, que el hombre muera una sola vez. Ya tiene escrita esa fecha de partida. Ya tiene escrita esa fecha. Yo no sé cómo, pero yo sé que voy a fallecer eventualmente. Enfermedad, accidente, asesinato, negligencia, como sea, Dios lo va a permitir porque ya tiene escrito mi fecha de partida. Y después de ahí, si tengo al Señor Jesucristo en mi corazón, si lo acepté como Señor y Salvador, voy a pasarme un momento bien sabroso en la casa de nuestro Padre. Oremos.